Desde hace semanas, los grupos criminales se han ensañado con los elementos de los policías locales, el eslabón más débil de la ya por sí débil estructura de seguridad. En Sinaloa, donde frecuentemente se ataca a los mandos policiales, ahora fue asesinado durante un operativo contra bares y cantinas de la zona de Tres Ríos, en la ciudad de Culiacán, el subdirector del operativo de la Policía Municipal en esa ciudad, Juan Manuel Silva, que acababa de asumir precisamente ese cargo justo el mismo día que fue asesinado. Ese era su primer operativo y un comando que lo mató enfrente de sus propios elementos policiales. Esta es la historia. A unas horas de ser nombrado subdirector operativo de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, fue asesinado Juan Miguel Silva Alvarado. La agresión ocurrió alrededor de las 10 de la noche del sábado 6 de agosto en el fraccionamiento Tres Ríos, a 2 calles de la unidad de gobierno estatal, cuando el subdirector de la policía y elementos de la corporación realizaban recorridos disuasivos como parte de los operativos en bares y cantinas. Los custodios fueron desarmados y a Juan Miguel lo separaron y asesinaron con rifles de alto poder. El personal que se encontraba en ese sector estaba empezando a hacer recorridos disuasivos. Lamentablemente, pues bueno, fueron interceptados por personas civiles armadas. Fue una agresión directa en contra de ellos. Tuve tiempo de reaccionar, pues fue muy rápido e inmediatamente se dieron a la fuga. ¿Qué tipo de armas usaron? Son armas largas, ahí por lo que podemos apreciar en los casquillos que se encuentran en el piso, son de armas largas. Después del asesinato, elementos de la Guardia Nacional y Policía Municipal realizaron recorridos por la ciudad para ubicar a los responsables y localizaron las 6 armas de cargo de los escoltas en un sector de la Sindicatura de Costa Rica, lugar donde residía Dámaso López Núñez, alias el licenciado, compadre de Joaquín El Chapo Guzmán. El mayor de la Policía Militar, Pedro César Rojas Ibarra, quien fue nombrado secretario de Seguridad Pública de Culiacán apenas el 29 de julio, aseguró que el hecho no quedará impune. Seguiremos apoyando a las autoridades competentes para dar con los responsables del hecho. Hace 15 días llegaron a la ciudad 224 elementos del Ejército y 63 de la Guardia Nacional para inhibir los casos de homicidios en Sinaloa. En mayo de 2021, el director de la Policía Estatal de Sinaloa, Joel Ernesto Soto, fue asesinado en la carretera que conecta a Los Mochis con Culiacán, cerca de Guamúchil. De acuerdo con la organización Causa en Común, de diciembre de 2018 a abril de 2022, 32 policías fueron asesinados en Sinaloa. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Pero el homicidio del jefe policial de Culiacán no ha sido remotamente el único. Este fin de semana la violencia estuvo al día. Fue asesinado el jefe de la policía de Valle de Santiago, en Guanajuato. Fue atacada una sede policial en Zacatecas. En San Luis Potosí aparecieron los restos de un mando policial desaparecido desde el miércoles pasado, junto con los de su esposa, después de que hubo un enfrentamiento donde murieron 13 delincuentes y hubo actos violentos en casi todo el país. Fin de semana violento en el país, sobre todo en Guanajuato, donde 32 personas fueron asesinadas, según el reporte diario de homicidios dolosos elaborado por el gobierno federal. Los hechos violentos comenzaron la noche del 5 de agosto en la comunidad de San José el Nuevo, en Celaya, donde 8 personas murieron y otras 4 resultaron heridas, cuando un grupo armado ingresó al bar Los Tres Amigos y comenzó a disparar contra los asistentes. Una persona más murió en el hospital. Según autoridades municipales, el bar operaba de forma clandestina. No hay personas detenidas. Un día después, el subdirector operativo de Seguridad Pública en Valle de Santiago, el comisario Víctor González Espinosa, cenaba en una taquería en la colonia 20 de noviembre, cuando hombres armados irrumpieron y le dispararon en varias ocasiones. Después huyeron rumbo a Salamanca. Horas después, una mujer policía también de Valle de Santiago fue asesinada en una vivienda por un grupo armado. Con el asesinato de la oficial y del subdirector de Seguridad Pública, son 34 los policías asesinados en lo que va del año en Guanajuato. En Zacatecas también se registraron agresiones contra policías. 2 elementos estatales murieron en un ataque armado contra la comandancia del municipio de Luis Moya. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, la agresión generó el despliegue de corporaciones pertenecientes a los 3 niveles de gobierno. Las autoridades informaron que se localizó sin vida a un sujeto armado. Aparentemente, se trata de uno de los agresores. En el lugar se aseguró una camioneta.
Con este caso, son 28 los policías asesinados en lo que va de este año. En Zacatecas, gran parte de la violencia es generada por células del cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación. El viernes 5 de agosto se confirmó la identidad de los cuerpos encontrados en la localidad de Vaqueros, en San Luis Potosí. Se trata del comandante Héctor Mayorga Muñoz, jefe de peritos de la Guardia Civil, y su esposa. Mayorga Muñoz fue secuestrado días antes. El vehículo del comandante fue encontrado incendiado cerca del acceso a la cabecera municipal de Tamazopo. Horas antes, en el municipio de Rayón, 13 criminales murieron, entre ellos 3 mujeres que portaban chalecos balísticos. Los hechos ocurrieron cuando elementos de la Guardia Civil de San Luis Potosí identificaron a integrantes de una célula de la delincuencia organizada. En la persecución irrumpieron en el municipio Rayón, donde se resguardaron en un domicilio. Finalmente fueron neutralizados. La Secretaría de Seguridad informó que este grupo es responsable de varios hechos violentos en la región media de la entidad. Y mientras tanto, hoy el presidente López Obrador anunció que por decreto incorporará a la Guardia Nacional formalmente a la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional. Prácticamente ya funciona así, y que además reestructurará la Secretaría de Seguridad y la convertirá en una Secretaría de Seguridad y Justicia. En los próximos días, el gobierno federal emitirá un decreto para que las funciones de la Guardia Nacional pasen por completo a la Secretaría de la Defensa Nacional. Paralelamente, el presidente enviará una iniciativa de reforma constitucional para transferir este cuerpo de seguridad a la Sedena. El presidente dijo que en la esfera de sus atribuciones puede modificar el reglamento interno del gobierno independientemente de lo que resulte con su iniciativa de reforma. El anuncio provocó reacciones de la oposición en la Cámara de Diputados. La fracción parlamentaria del PAN recordó que la Guardia Nacional tiene un carácter constitucional de origen civil. Un decreto no puede estar encima de nuestra Carta Magna. La Constitución establece muy claramente que la Guardia Nacional tiene que tener un mando civil, por un lado, y en segundo lugar, que deberá estar adscrita a la Secretaría de Seguridad. Mientras que el coordinador del PRD dijo que no lo permitirán. Basta ya de estar atropellando al legislativo y al judicial en pro de llevar a cabo sus decisiones, y tiene que someterse a lo que la propia Constitución mexicana refiere. En el PRI desaprueban que con el decreto se pretenda fortalecer a ese cuerpo policíaco. Yo no creo que sea lo mejor un decreto para sostener una institución. Hace unos años le dimos una iniciativa al gobierno federal, las cosas no han marchado bien. Entonces esperemos que presente una iniciativa, que la ponderen las dirigencias y que luego se decida. Además, el gobierno federal informó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tendrá una reestructuración a fondo. Ahora dará paso a la Secretaría de Seguridad Pública y Justicia, y tendrá entre sus funciones nuevas tareas como expedir indultos y amnistías. La Guardia Nacional fue creada mediante decreto presidencial el 26 de marzo de 2019 como una corporación de carácter civil, orientada a realizar tareas de seguridad pública. 3 meses después inició su despliegue con 70,000 elementos. A principios del año, la Guardia Nacional alcanzó un estado de fuerza de casi 114,000 elementos. Bueno, ¿y qué tan conveniente es o no que esta Guardia Nacional sea incorporada ya por decreto a la Sedena? Jorge Fernández Menéndez nos da este comentario. Hola, muy buenas noches. Mire usted, yo sí estoy de acuerdo con que la Guardia Nacional se incorpore institucionalmente a la defensa. Más allá de que así funciona, no nos engañemos, así funcionan los hechos desde el día 1 de su creación. Pero no estoy de acuerdo con las causas que esgrime el presidente López Obrador para explicar esa decisión que a veces provoca que sus propios aciertos se conviertan en equivocaciones. No es porque hay que garantizar que bajo un mando civil la Guardia Nacional no se corrompa, como dice el presidente que se corrompió la Policía Federal. Sin duda existen más controles en la defensa y en el ejército que en la mayoría de las instituciones civiles, pero en todo caso habría que mejorar esos mecanismos de control, no decidir un cambio institucional por esa razón. Hay policías que están bajo un mando civil que funcionan muy bien, como la de la Ciudad de México o la de Yucatán.
Pero lo cierto es que el objetivo tendría que ser otro. Que la gente de la Guardia Nacional así lo entiende, pero no lo explica así la Presidencia de la República. Un sistema policial nacional construido a partir de la Guardia Nacional que abarque los 3 niveles de gobierno. Y eso sí se puede construir con mucho más solidez desde la defensa que desde la Secretaría de Seguridad. No estamos inventando nada. Es el modelo de Colombia, que tiene una muy buena Policía Nacional que está incorporada y trabaja dentro de la Defensa Nacional. Eso mismo se buscaba hacer en su momento desde el ámbito de la Policía Federal. Nunca se pudo concretar. ¿Por qué? Porque se ve la seguridad como algo sexenal y porque hay intereses muy importantes que quieren tener la seguridad balcanizada, dividida. Lo propuso el presidente Calderón en su momento. También después de 2 años muy malos en términos de seguridad, lo propuso el presidente Peña Nieto en un movimiento que quiso realizar el entonces secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, quien también tenía la idea de crear una gendarmería en un proyecto muy similar a la Guardia Nacional, que tampoco se pudo llevar a cabo como lo pensaba el general, precisamente por las diferencias políticas, por la misma razón que no avanzó plenamente la Policía Federal. Ese sistema de seguridad policial nacional es lo que hay que tener. Tampoco se puede descalificar las tecnologías, los especialistas, los ingenieros, como dijo hoy el presidente. Sin tecnología, especialistas e inteligencias, sin una ingeniería de datos, ningún sistema de seguridad en un país como el nuestro puede funcionar. Si la Policía Federal tuvo un acierto, fuese haber creado un área de inteligencia, un sistema tecnológico avanzado. Y eso lo saben y lo quieren hacer y lo están tratando de hacer en la propia Guardia Nacional. Lo hace Omar García Harfuch en la Ciudad de México. Es el gran logro de la principal precandidata presidencial, Claudia Sheinbaum. Fue combinar inteligencia, sistemas, cámaras, ingenieros con capacidad operativa. Se puede hacer bien o mal. En la Ciudad de México se hace muy bien, pero en seguridad nadie inventa el hilo negro. Tenemos que tener un sistema similar al que tiene Colombia, una Policía Nacional que trabaje dentro de la defensa, y eso puede ser eficiente. Por cierto, no deja de ser una paradoja que el ahora nuevo presidente de izquierda de Colombia, Gustavo Petro, quiera hacer exactamente lo contrario que López Obrador: quitar a la Policía de la Defensa, de la Secretaría de la Defensa, para mandarla al Ministerio del Interior. Muy bien, lo dice Jorge Fernández Menéndez en este comentario. Tener una Guardia Nacional incorporada en la Sedena, una inteligencia para tener una seguridad hegemónica en todo el país, es algo que se necesita, pero también las formas de simplemente lanzar un decreto y hacerlo de esa manera quizá no son las óptimas. Y bueno, en México todo puede pasar. ¿Qué cree que se robaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Nada más ni nada menos que un helicóptero que fue reportado como robo desde el pasado 3 de agosto. Esto, como le decía yo, en pleno Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, mientras estaba en uno de los hangares. La aeronave era una de estas aeronaves que se rentan para vuelos privados y su dueño ya había sido privado de su libertad antes de que este helicóptero fuera robado. Esta es parte de la historia. Es un helicóptero Bell 206, modelo Jet Ranger, el cual fue robado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México confirmó que abrió una carpeta de investigación para determinar cómo fue sustraída la aeronave, que se encontraba en uno de los hangares y servía como taxi aéreo. También ya son buscados los responsables de este hecho. La denuncia de robo fue presentada ante una agencia del Ministerio Público en la alcaldía Venustiano Carranza. El propietario del helicóptero, identificado como Jesús Silvestre, fue privado de la libertad en junio pasado y posteriormente liberado. Al parecer fue confundido. De acuerdo con algunas versiones, el empresario habría enfrentado amenazas de parte del crimen organizado. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¡Te vamos a encontrar!
y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Y hablando de policías municipales, la policía de Nuevas Casas Grandes en Chihuahua detuvo en un operativo muy extraño a 5 integrantes de la familia Levarón porque supuestamente llevaban armas largas de uso exclusivo del ejército. Ellos argumentan que las armas que llevaban no eran esas, que las armas que llevaban no eran de asalto y que fueron cambiadas en la acusación y que son armas para su defensa en su comunidad, en esta comunidad que trató de liberarlos el día de ayer. Es parte de lo ocurrido la madrugada del 7 de agosto, cuando Adrián Levarón denunció que hombres armados rodearon la casa de su prima Yoli Johnson Levarón, en la ciudad Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Aseguró que tanto ella como 2 pequeños estaban escondidos en una zona de árboles en espera de ayuda. De acuerdo con su testimonio en redes sociales, la policía municipal acudió al lugar, donde detuvo a 5 integrantes de la familia Levarón por portación de armas de uso exclusivo del ejército, entre ellos un rifle AR-15. Adrián Levarón aseguró que su familia acudió a casa de Yoli con rifles de cacería y que fueron los policías locales quienes sembraron las armas. Según los reportes, los 5 integrantes de los Levarón tripulaban una camioneta 4x4 con placas de Texas, cuando fueron detenidos y trasladados a la comandancia en Nuevo Casas Grandes. Tras la detención, la comunidad se movilizó a la comandancia para tratar de liberar a los detenidos. En su intento, los familiares se enfrentaron a golpes con policías, personal del Ejército Mexicano, la Fiscalía General del Estado y la Guardia Nacional. Bueno, este tema es muy complicado. Es verdad que cómo puede hacerse justicia en propia mano en distintas zonas del país. Lo hemos visto con distintas autodefensas, sobre todo en Michoacán, donde más que protegerse o estar en contra de algún grupo criminal, acaban siendo grupos criminales enfrentados entre sí y tratando de tener ciertos privilegios, ciertos territorios. Lo que hemos visto con la familia Levarón, bueno, quizá en todos estos temas de autodefensas está de alguna manera justificado, no es legal, pero está justificado por la gran cantidad de amenazas que han tenido, la forma en que fueron embestidos en esa terracería, las mujeres, los chiquitos que perdieron la vida. Pero bueno, el Estado es sin duda el que tendría que garantizar esta seguridad. Y no nos engañemos, se habla mucho de las autodefensas, ha habido candidatos, están tratando de meterse en estas autodefensas al tema político y bueno, si bien estamos hablando de la familia Levarón, que ya ha tenido muchísimas amenazas, que no se les han resuelto todos estos casos terribles de asesinatos, de secuestros y todo lo que han vivido, también es cierto que muchos grupos de autodefensas están tratando de combatir grupos criminales porque son parte de ellos. Y bueno, vamos a seguir con la información. Hay muchísimos temas más acerca de las autodefensas, pero mientras tanto sigue el bombeo de agua para rescatar a los 10 trabajadores que llevan ya 5 días atrapados a 60 metros de profundidad en uno de los pozos en las minas de Sabinas, Coahuila. Un dron submarino será utilizado. Además, hay una investigación ya por posibles delitos federales, porque en esta mina no se tienen ni siquiera los planes actualizados para saber dónde pudieran estar estos mineros que parece todavía están lejos de ser rescatados. Se cumplen 5 días del derrumbe ocurrido en uno de los 3 pozos en la mina de carbón, en Sabinas, Coahuila. En estos momentos aceleran los trabajos para rescatar a los 10 mineros atrapados. Los familiares no se han movido desde que ocurrió este siniestro, el pasado 3 de agosto. La extracción de agua ha sido lo más complicado, pese a utilizar varias plantas de bombeo. Autoridades informaron que hay una extracción de 25.400 metros cúbicos de agua. Como parte de las labores, se realizan perforaciones para desfogar el líquido. El secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, dio detalles de dónde se estima permanecen los mineros. Se puede observar los lugares, aquí tenemos estas figuras, en anaranjado, en donde se estima que pudieran estar los mineros, donde vamos a hacer los esfuerzos de rescate. Además, concluyó la primera inmersión de aproximadamente 3 metros del dron submarino. Debido a los obstáculos y a la poca visibilidad, no se pudo sumergir más. Por lo pronto,
Los 6 buzos que ayudarán en las tareas esperan la indicación para ingresar a la zona. Hay 557 elementos desplegados y 70 vehículos terrestres trabajando en la mina. Por su parte, la Fiscalía General de la República inició una investigación por posibles delitos federales. Peritos de la Fiscalía llevarán a cabo tareas de criminalística y fotografía forense. Además, entrevistarán a testigos, identificarán plenamente a todos los trabajadores afectados y ubicarán a los propietarios de la mina para que respondan por lo ocurrido. Por lo pronto, la Fiscalía General de la República reveló que ya solicitó al IMSS un informe sobre los trabajadores registrados en la empresa minera. La Secretaría de Economía será la encargada de aportar datos sobre la concesión que presuntamente se tiene para la explotación del mineral de carbón. Bueno, y el tema no es estar en contra de la minería. Imagínense, si se estuviera en contra de un país sin minería, sería un país que no podría, por ejemplo, construir edificios. Como bien dice Sergio Sarmiento en su columna, no podrías ni siquiera coser algo. ¿Por qué? Porque las agujas vienen de metal, no tendríamos argollas de matrimonio. Bueno, sería un tema complicado. Lo que sí se tiene que hacer es trabajar en estas minas con seguridad, porque si bien las grandes empresas que trabajan con minería tienen los papeles en regla, ¿por qué? Porque son los más revisados y son los que tienen que estar constantemente entregando toda esta documentación y tienen compromisos con los empleados. Pero también hay muchos que no lo hacen, que no tienen estos compromisos, que ni siquiera están sindicalizados. Vemos otros que llegan y que alrededor de las minas, que vemos de las minas grandes, abren pequeños pozos, los llamados pocitos. Aquí, en todo el personal, le presentábamos muy al principio que hacíamos este programa un reportaje especial de Víctor Ronquillo, en donde se veían las imágenes, en verdad sigo recordándolas. ¿Por qué? Porque eran un pequeño hoyo, cómo se descendía un minero, a veces hasta 150 metros, lo iban deslizando como a rapel, lo dejaban horas trabajando ahí para poder recuperar carbón y lo subían. Y así viven muchísimas personas alrededor de las minas que no trabajan necesariamente dentro de las minas, pero sí en estos pocitos que por supuesto se tienen que regular, porque además de todos los mineros que bajan a estos lugares tienen mucho más riesgo laboral que cualquier otro. ¿Qué pasa? Hay muchos gases invernadero que pueden afectar, que pueden ahogar a las personas que trabajan ahí, pero también se necesitan unos equipos de ventilación muy sofisticados, pero también estas personas pueden sufrir problemas respiratorios a lo largo de su vida. Se necesitan regular estas minas, se necesitan regular ya, y se necesita de alguna manera acabar con estos pozos clandestinos y darles una oportunidad de vida a estos mineros que tienen que hacerlo, que tienen que vivir y trabajar en esos pocitos. ¿Por qué? Porque si no, no tienen otra forma de salir adelante. Y vamos a otro tema. En Colombia asumió el gobierno de Gustavo Petro, el primer mandatario de izquierda de ese país. Colombia comenzó una nueva fase política. Este domingo juramentó como presidente Gustavo Petro. Es la primera vez que el país sudamericano será gobernado por un líder izquierdista. Asumió 10 compromisos en los que la paz y la lucha contra el cambio climático ocuparon lugares centrales de su discurso. Dijo que buscará implementar el acuerdo que se firmó en 2016 con la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que dejó 450.000 muertos entre 1985 y 2018. Petro perteneció en su juventud al grupo guerrillero M-19, que firmó la paz con el Estado colombiano a comienzos de los años 90. Incluso dijo que habrá una negociación jurídica con las bandas criminales, como el Clan del Golfo, que incluye rebajas de penas a cambio de delación de rutas del narcotráfico. Petro juró en el cargo a Francia Márquez como vicepresidenta, la primera mujer afro que alcanza ese cargo, y puso énfasis de nuevo en las mujeres, una de sus grandes bases electorales. Además, regresará la relación de Colombia con Venezuela y para ello dijo que habrá una reapertura de la frontera. También habló con su homólogo chileno Gabriel Boric para fortalecer los lazos regionales, incluidos acuerdos de energías limpias, la migración y la lucha contra el crimen organizado. Y aseguró que buscarán fortalecer a Sudamérica a través de la comunidad andina integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, un organismo internacional que busca mejorar la calidad de vida de 111 millones de ciudadanos y de la cual ya no eran integrantes Chile y Venezuela. Bueno, y hace unas horas el FBI realizó una redada en el resort y casa vacacional de Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida.
el expresidente de los Estados Unidos lanzó un comunicado donde confirmó el cateo al edificio y acusó al hecho a una presunta conspiración por parte de demócratas e izquierdistas radicales. Dijo que no quieren que sea candidato presidencial en el 2024. El FBI aún no ha dicho cuál fue el motivo real por el cual ingresaron al domicilio de Mar-a-Lago el presidente Trump, pero hay varias posibles líneas de investigación. Sin duda están las investigaciones en contra del mandatario por el asalto al Capitolio, así como los problemas que ha tenido hasta este momento con el fisco. Y bueno, así están las cosas. Hay que ver qué pasa porque se va a definir quién será el candidato republicano en muy poco tiempo. Se habla que podría ser Donald Trump, pero también se sabe que a raíz de todas las acusaciones tan fuertes y tan graves que hay del asalto al Capitolio, podría ser alguien más, como por ejemplo el actual gobernador de Florida, Ron DeSantis. Y bueno, así están las cosas en Estados Unidos. Hay que seguir muy de cerca porque seguramente va a haber una confrontación fuerte en este momento previo a las elecciones de aquel país. Y México no está ajeno a lo que pase siempre en los Estados Unidos. Lo invito a que consulte nuestras redes sociales, puede consultar todos los contenidos de Todo Personal, nuestro canal de YouTube, por supuesto. Aquí puede escanear directamente este QR, lo lleva directo a nuestra página de YouTube en ADN 40. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya esperemos que esté Jorge con nosotros mañana aquí en Todo Personal. Sueñe bonito y descanse.